partir de ahora vamos a dar los cultos en directo. Amén. Para que nuestros hermanos de Santo Domingo cuando viajen puedan disfrutar de su iglesia allí en donde estén. Amén. Puedan seguirnos y escuchar sus cultos, su palabra, sus alabanzas y así nunca pierdan el celo por su iglesia. Amén. Porque bueno, pues allí, pues cuando estás de viaje llega un momento, una hora de que estás en tu casita o en el hotel o en el que estés, apartamento, te pones tu culto y te la gozas. Amén. Bueno, pues vamos con el tema número 9. Llevo ya 9 semanas aproximadamente en la iglesia, bueno, 9 domingos. Lo estoy contando, es el número 9, sí. Bueno, pues llevamos 9 temas y espero de aquí a Nochebuena pues dar los 30, 40 o 50 temas distintos para que en este tiempo, aparte de los sábados donde vamos a tratar de tocar temas más íntimos nuestros en familia, cosas que nos suceden en el día a día, eso lo dejaremos para el sábado. Ayer hablemos de que el Espíritu Santo tratará de cambiar nuestro método de adoración siempre y cuando lo requiera. Amén. Y debemos estar siempre preparados en la etapa donde vivimos. Amén. Bueno, llevamos 9 estudios pequeños. Yo sé que hay hermanos que les parecen estos estudios pequeñitos. ¿Por qué? Porque esto es para hacer discipulados, ¿vale? No son estudios profundos, ni esperes profundidad. Podríamos darlo de mucha profundidad y quizá la mayoría ni lo entendiera. Pero no se trata de eso ahora. Se trata de que la iglesia vaya aprendiendo. Amén. Y tenemos que ir aprendiendo. Amén. ¿Y cómo aprendemos? Pues haciendo discipulado con pequeños temas, pero que para nuestras vidas nos hace tanto bien, ¿verdad? Amén. Una vez aprendas esto, pues si quieres profundizar más, pues te metes en la Biblia y lo profundizas más. Amén. Luego, con el tiempo, si estoy aquí años, volveremos a tocar otra vez estos temas, pero a nivel 2. Y si estoy otro año, a nivel 3, y así sucesivamente, para que entendamos todas las cosas. El domingo pasado hablemos del ayuno, ¿verdad? Amén. Y vimos el poder que tiene el ayuno. Y el ayuno tiene poder. Amén. Porque Dios ha puesto esa herramienta de la gracia para que podamos conseguir lo que no se puede conseguir con una vida cotidiana. Aquella circunstancia que no se puede cambiar simplemente con pequeñas oraciones o venir al culto, ayunando se pueden cambiar. Y bueno, vimos que el ayuno más pequeñito son 6 horas, ¿verdad? Y bueno, 6 horas son muchas. 6 horas buscando al Señor no es cualquier cosa. Y eso lo deberíamos hacer que mínimo de 3 o 4 veces al mes. Tener un día de apartarnos para el Señor 5, 6 o 7 o 8 horas o todo el día para entregar nuestra vida al Señor. Hay mucho que agradecer a Dios. Amén. Iglesia, hay muchísimo que agradecer a Dios. Sé que hay personas que lo están pasando mal y podrían decir, a lo mejor tú, Antonio, pastor, estás bien y por eso dices que hay que agradecer, pero yo lo estoy pasando mal. Bueno, de todas formas, tienes mucho que agradecer a Dios, porque Él nos ha dado la vida eterna. Amén. Y si estás en el Señor, ya te digo yo que no debes preocuparte, porque dice la Biblia que sabemos que todos los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Así que el final será bueno en el nombre de Jesús. Si la semana pasada hablemos del ayuno, pues hoy, aunque iba a hablar qué pasa detrás de la muerte, pues he visto que era más lógico hablar, pues si hemos hablado del ayuno, vamos a hablar de la oración. Yo no sé qué pasa al micro, no, yo creo que es el cable si se mueve. Sí, claro. Bueno, pues dejo así, ¿qué pasa? Vamos a seguir así. Bueno, vamos a seguir. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar a romper argumentos. Os voy a romper este argumento en un simple versículo. A muchos os voy a tirar la plataforma donde estabais subidos, porque necesitáis saber la verdad de la oración. ¿Amén? Amén. Bueno, este versículo, como veis, lo aplica la mayoría de gente a su vida, aunque no ore nunca. O sea, hay personas que no oran nunca, o oran una vez de cada 20 días o 25 días, y resulta de que se aplica en este versículo. Fijaros lo que dice este versículo. Dice: y todo lo que pidiereis, se ha quedado un poco lejos el versículo, pero eso, si no parece que... No, es que me tomé el caso del versículo. Bueno, dice: todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre, Él os lo hará.
Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo le pidierais en mi nombre, yo lo haré. Es que me he comido un cacho del versículo. Bueno, no pasa nada. Lo que quiere decir este versículo, que todo lo que le pidierais con fe, Dios te lo dará. Bueno, este versículo lo hemos usado mucho, que si tú tienes fe, tú teniendo fe, lo que le pidas a Dios, Dios te lo da. ¿Sí o no? Tú te metes en oración, todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo da. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, pero es que este texto está sacado de contexto. Y el problema de estos versículos es que los pastores que subimos por aquí lo transmitimos a la iglesia y se lo decimos como que es verdad. Que todo lo que tú pidas, porque claro, como el versículo lo dice, y todo lo que pidierais en mi nombre a mi Padre, Él os lo dará, pues claro, pues venga. Yo pido con fe y punto. Pero ¿qué es la fe? ¿Y qué es la oración? ¿Y qué quiere decir este versículo? Pues vamos un poco adelante. Voy a hablar de 3 temas muy pequeñamente, ¿vale? Pues se voy a dar tres partes sobre la oración y vais a entender qué es la oración, pero en principios básicos. Decía el versículo que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él nos lo da, ¿sí o no? Si tuviésemos fe. Ahora, fijaros lo que dice este versículo. Primeramente, para pedir algo hay que tener fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? Levanta su mano. Con alegría, digan amén. Todo lo que pidiéramos nos lo dará si tenemos fe. Pero ¿qué dice este versículo de Mateo 17:20? Resulta que los discípulos van a echar a un demonio de un joven que está endemoniado, que le llevaba al fuego y a veces al agua y le quería suicidar. Quería que se suicidara al niño. Bueno, el niño no, el joven. Entonces los discípulos tratan de sacar a ese demonio, pero no se le saca. Entonces Jesús los regaña. Y dice Jesús, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Por lo tanto, los discípulos le faltaban algo, la fe. Por mucho que pidas, si no tienes fe, no se te puede dar lo que pides. ¿Vale? ¿Sí o no? Pero les está diciendo Jesús que el que tiene fe le puede decir a un monte, pásate de lado y se pasa, ¿sí o no? Por lo tanto, con la fe se puede conseguir, todo será posible. Si tú tienes fe, todo es posible, pero no obligatorio. Vamos a separar ya argumentos. Todo es posible, pero no obligatorio. Si tú tienes fe, con esa fe puedes llegar a conseguir lo que le pides a Dios, pero hará falta de que Dios quiera dártelo. Eso sería lo correcto. Lo correcto no es decir en el púlpito, hermano, todo lo que le pidas te lo va a dar el Señor, porque lo único que levanta a Dios de su trono es la fe. Yo no sé quién le ha dicho eso. Dios no se levanta de su trono para nadie, porque Dios es Dios. Vale, te tienes que levantar tú a orar para buscarle a Él. Entonces aquí ya tenemos un argumento. Primero, todo lo que le pidierais te lo va a dar Dios. Rompemos argumentos. Para que te dé algo Dios tienes que tener, pero todo luego es posible, no obligatorio. Primero tienes que tener fe para que Dios te dé las cosas, y luego es que Dios, que Jesús te lo quiera dar. Vamos al siguiente. Fijaros, un verdadero guerrero se forma por la fe. Ahora Jesús, en el siguiente versículo, dice, pero este género no se refiere a los demonios como muchos dicen. Este género de demonios no sale sino por oración del ayuno. ¿Qué estaba hablando Jesús en el versículo? ¿Antes de qué? De la fe. Esta fe está diciendo que este género de fe no sale sino... Entonces, si tienes fe, todo es posible, ¿sí o no? Si tienes fe, todo es posible, pero luego tiene que querer Dios, ¿no? Y ahora, si con fe todo es posible, ¿cómo alcanzo esa fe? ¿Con qué? Entonces, ¿puede haber personas de fe sin oración y ayuno?
No, porque Jesús está diciendo aquí. Pero este género de fe, es decir, la fe que hace mover montañas y que todo te es posible, de la única forma que sale ese género de fe es con oración y ayuno. Entonces, si tú tienes una petición, tienes que ser una persona de oración y ayuno. Entonces, reúnes los requisitos para que el Espíritu Santo deposite en ti esa fe. Porque vamos a hacer una separación de fes. Está la fe salvadora. La fe salvadora es aquella fe que el Espíritu Santo injerta en ti en el momento para que puedas creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Está la fe salvadora. Una persona viene del mundo, ha coincidido de que ha venido al culto, se ha predicado un mensaje y quiere recibir al Señor como Señor y Salvador. Esa fe es una fe que salva. Pero luego hay otros niveles de fe, que ya cuando estás convertido, para que tú puedas alcanzar cosas, necesitas este género de fe. Porque la fe es como un género, es una semilla. Y hay distintas semillas. Está la semilla de la salvación, pero luego está este género de fe. Es una fe que solamente crece con la oración y el ayuno. Por lo tanto, el primer versículo que hemos leído los hemos dado para todo el mundo. Todo lo que pidas, Dios te lo da. Todos dicen amén. Pero la mayoría de la iglesia, no digo esta, no ora ni ayuna. Entonces ese primer versículo que hemos leído que ha dicho Jesús, y todo lo que pidierais a mi Padre, Él nos lo dará. Pero estaba diciendo eso Jesús siempre y cuando reúnas estos requisitos. Amén. Entonces, eso que decimos en los púlpitos, hermano, todo lo que le pidas a Dios, Él te lo da. Pero porque creemos que la iglesia tiene el conocimiento de que se debe orar y ayunar. ¿Amén? Amén. Entonces así se va corrigiendo y enseñando a la iglesia. Es verdad que Dios en su misericordia puede hacer excepciones. Una persona en un momento dado, una sala de hospital, ha estado mal en el Señor, no ha sido una persona de oración y ayuno, y puede ser que en su clamor el Espíritu Santo tenga misericordia y Dios te escuche, porque Dios es amor y misericordia. Pero luego Dios pone bases, fundamentos. Luego Dios Él hace lo que quiere porque es Dios, pero Él ha puesto fundamentos, oración y ayuno. Amén. Amén. Volvemos a la misma dinámica del ayuno. Dijimos en el ayuno que antes de ayunar teníamos que tener un corazón dispuesto a ¿qué? A amar al prójimo, ¿verdad? Antes de ayunar tenemos que examinarnos y decir, yo amo a mi prójimo. Pues en la oración pasa igual. Antes de pedir algo, antes de ponerte a orar, tienes que resolver tus asuntos. Por eso dice Juan, 1 de Juan 3:21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos ya de ponernos a orar. Tú entras en tu habitación. Antes de entrar, tienes que decir, voy a ponerme a orar. Tengo cosas contra personas. Pues tienes que solucionar tus asuntos. Amén. Bueno, puedes ponerte a orar prometiéndole a Dios que después de la oración vas a ir a solucionarlo. Igual Dios te bendice. Amén. Entonces, primera base, necesitamos resolver nuestros asuntos. ¿Por qué? Porque hay personas, iglesia, que oran sin hablarse con otras personas. ¿No sabéis que las personas que niegan el habla a otras personas producen raíces de amargura? Incluso pueden dar lugar al diablo, y mucha gente han llegado a extremos de poseerse. Son temas muy delicados que se tienen que resolver. Porque acordaros de Saúl, que cogió envidia a David y se poseyó. Le venían demonios y la atormentaban. Nadie en la iglesia puede negar el habla a otra persona, porque eso es del diablo. Es algo diabólico, que no es de Dios. Fíjate, si no es de Dios,
que hasta Dios no le niega nada al diablo. Pasó y le dijo: Satanás, ¿de dónde vienes? O sea, le saludó. Hay una versión que dice: hola, Satanás. O sea, fijaros si negar el habla es malo, que ni siquiera Dios le niega el habla al diablo. Hemos dicho que tenemos que resolver nuestros asuntos, que la fe crece con oración y ayuno, que no existen hombres y mujeres de fe si antes no son de oración y ayuno. Dice este versículo 1 de Juan 3:22. Hemos leído que primero tenemos que solucionar si nuestro corazón no nos reprende. Confianza tenemos en Dios de que, y cualquier cosa que le pidiéramos la recibiremos de Él, ¿sí o no? Está diciendo Juan. Si tu corazón no te reprende y no tienes nada en contra de nadie, confianza tienes en Dios de pedirle cualquier cosa y Dios te la dará. Si Él quiere, otra vez. No está obligado. Y tienes que tener una fe de oración y ayuno. Número 1, si no tienes nada en contra de nadie, si eres una persona de oración, si te pones a orar, cualquier cosa que le pidieres a Dios, tienes la posibilidad que te la dé, porque reúne los requisitos. Dice, y cualquier cosa que le pidiéramos la recibiremos de Él. Y ahora dice, ¿por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos todas las cosas que le agradan a Dios. Fíjate cómo se ponía a orar Juan. Juan está diciendo: iglesia, yo me pongo a orar así. Yo soy una persona de oración, no tengo nada en contra de nadie. Me pongo a orar y cualquier cosa que le pido la recibo, si Dios quiere, porque guardo sus mandamientos. Y porque todo lo que hago en el día lo hago para agradarle a Él. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pedirle una petición a Dios, no debe haber coraje en nuestro corazón. Tenemos que ser personas que vivimos en la vida de la oración, y luego el Señor, viendo que guardamos sus mandamientos y que todo lo que hacemos es para agradarle a Él, Señor nos puede contestar. ¿Os estáis dando cuenta, sí o no? Amén. Ahora bien, y aquí viene el versículo clave. Dios oye nuestras oraciones que están en su... He puesto en tú, ¿verdad? Un fallo de... Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién es Él? Que si pedimos alguna cosa conforme Él nos oye. Entonces, si pedimos una cosa que esté en su voluntad, Él nos oye. Pero si le pedimos una cosa que no está en su voluntad, Él no nos oye. Cuando abre su oído a Dios, no quiere decir que Dios se tapa los oídos cuando oras, porque Dios escucha todo. Cuando dice oye, quiere decir que coge la petición. Esta es mi confianza, mi tranquilidad, que yo, mi fe, no es una fe que me altere, de cada fuerza con mi fe tengo que decir, Señor, dámelo, Señor, dámelo, Señor, dámelo, y si no me lo da, me muero. No, esta es mi confianza. Señor, necesito esto. Si es tu voluntad, me lo das, y si no, pues no pasa. Por eso dice Juan, esta es nuestra confianza. Cuando una persona echa los papeles de un trabajo y reúne los requisitos para que se los dé, lo importante es coger los papeles y echarlos. Tú los echas y te vas a tu casa y dejas tu número de teléfono. Si el que da el trabajo ve que reúne los requisitos, te llamará, y si no, no. Entonces es amigo. Lo malo es que no hayas echado los papeles. ¿Por qué? Porque te dirá ella, echa los papeles, que no me cogen. Pero tú échalos. Echa los papeles. Pues esto es igual. Cuando tú reúnes los requisitos para una petición, se las estás ofreciendo al Espíritu Santo. Y tu confianza es que Él examinará tu petición y si está en su voluntad, Él te lo dará. Amén. Nadie lo podrá impedir. Dale un aplauso al Señor. Por eso, iglesia, todo el mundo tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Porque si tú no conoces la voluntad de Dios, vas a pedir lo que tú crees conveniente a tu vida. Por eso Pablo, en Colosenses 1:9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de ¿qué? De su voluntad. ¿Por qué está diciendo Pablo que tiene que tener la iglesia? Estar llenos. ¿Llenos de qué? Del conocimiento de su voluntad.
Si yo estoy lleno del conocimiento de la voluntad de Dios y reúno los requisitos, que no tengo coraje a nadie, soy un hombre que oro. Entonces, ¿qué hago? Como yo sé lo que Dios quiere para mí, yo le pido lo que Él quiere a que le pida. Porque de eso se trata, iglesia. No de pedirle tú a Dios lo que tú quieres, sino tener el conocimiento de que lo que Dios quiere para ti. Es que ahí cambian los argumentos. Porque si yo le pido a Dios cosas que yo quiero, no estoy lleno del conocimiento de su voluntad. Pero cuando yo estoy lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, me arrodillo y digo, Señor, dame esto porque tú me lo quieres dar. Y como yo soy un hombre de oración y de fe, tú me has dicho que me lo vas a dar porque conozco tu voluntad y me lo tienes que dar en el nombre de Jesús. Y Dios te lo da. Mirad, iglesia. ¿Cuánta fe no tendría Pablo? Que oraba 5 o 6 horas diarias. Tenía tanta fe que con la ropa sanaba y resucitaba muertos. ¿No tendría fe para quitarse un aguijón que tenía? 3 veces te lo he pedido, dice, Señor, mas tú me has dicho, el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, Pablo. Porque Pablo le estaba pidiendo por algo que no estaba dentro de la voluntad de Dios. Pero Pablo tenía fe para resucitar muertos. Por lo tanto, tenía fe para quitarse un simple aguijón. Pero fíjate, un hombre de tanta fe pidiéndole a Dios que le quite algo que no se necesita tanta fe y Dios no se lo da. ¿Por qué no se lo da? Porque ese aguijón era voluntad de Dios que lo tuviera para perfeccionar su vida. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este es el ejemplo. Pablo, el hombre más fiel de la historia, le pide a Dios una cosa conforme a su voluntad y Dios no se lo da. Si no se lo da Pablo, ¿cómo no lo va a dar a nosotros? Si Pablo tiene más fe que nosotros y le pide una cosa y no se la da, ¿cómo nos lo va a dar a nosotros si no tenemos ni fe? Si no oramos la mayoría que estamos aquí, inventándome yo el primero, o la minoría, no oramos. Entonces, aquí viene algo doctrinal fundamental que tiene que saber la iglesia. Tu fe no mueve a Dios. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Tu fe no mueve a Dios. Dios mueve tu fe. Amén. Dios mueve tu fe. Amén. Tu fe no mueve a Dios. Dios no es un muñeco de nadie. Es omnisciente, sabe todas las cosas. Omnipotente, lo puede todo. No necesita que tú le digas lo que tú necesitas. Él ya lo sabe. Por lo tanto, Él va a mover tu fe para que le pidas lo que Él quiere. Y te va a mover de tal forma que vas a llorar por aquello que Dios te quiere dar. Por eso Jacob movió cielo y tierra para alcanzar la bendición de Dios, porque sabía que Dios se la quería dar a él. ¿Estáis entendiendo? Amén. Dice que desde el vientre de la madre Dios amó a Jacob. Por lo tanto, Jacob ya sabía que desde el vientre de su madre Dios le quería dar la bendición a él. Por lo tanto, Jacob no buscó lo que él quiso, sino lo que Dios le quería dar. Por eso nosotros tenemos que estar llenos de el conocimiento de Dios, para saber cuál es su voluntad. Vamos al siguiente tema. Tema número 2. El primero se ha quedado un poco claro. Tema número 2. ¿Cuándo debemos orar? Y una de las razones por las que debemos orar. Vamos a ver. Fijaros, iglesia. Dice la Biblia. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuánto tenemos que orar? Siempre. Les refirió una parábola de la necesidad. Orar no es una opción, es una necesidad. Pero ¿de orar cuándo? Siempre. La oración es una necesidad y hay que hacerlo siempre. ¡Mano, da igual lo que ores! ¡Dios ha visto tu corazón! Pues claro, habrá visto que tenemos el corazón podrido y que necesitamos orar. Porque Dios quiere a personas que oren. Porque Dios ama la oración.
y Jesús era orador. Entonces hay que orar siempre, pero aquí tenemos otro dato. Cuando Jesús se llevó a Pedro, Juan y Jacobo, dice la Biblia que Jesús fue a despertarlos, porque Jesús se fue a orar. Y vino luego y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Cuántos oran aquí una hora todos los días? No digáis. Le regaña Jesús: Pedro, no aguantas una hora de oración. Si no aguantas una hora, entonces ¿qué? Pero ¿por qué quiere Jesús que ore, y que ore como poquito, aunque sea una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a ver, una hora ponemos de promedio, pero también el llamado que tenían estos hombres es más poderoso que el nuestro. Si te oras 20 minuticos al día, que Dios te bendiga. Porque orar 20 minutos al día no tienes que orar a todo el mundo, ¿eh? Pero aquí Jesús pone una media de una hora. También era el llamado a discípulos que iban a ser hombres muy grandes al principio, luego oraban 5 o 6 horas diarias. Entonces aquí vemos algo importante: orar siempre. Luego orar una hora. ¿Pero por qué dice Jesús que oremos así? Porque viene la tentación, ¿sí o no? Amén. Ahora, ¿qué pasa? Cuando no oramos, Satanás entra en nuestro territorio. El peligro es ese. El peligro es que Sati pasa a nuestro territorio, el satinado, y pasa. Por eso debemos orar siempre y no desmayar. O sea, una de las básicas, estos son principios básicos. Para no entrar en la tentación, debemos orar siempre y como mínimo todos los días 20 minuticos, 25 minutos de oración. ¿Amén? Amén. ¿Qué le pasó a Pedro por no orar y no hacer caso a Jesús? Consecuencias. Número 1. Viviremos cayendo en la tentación constantemente. Número 2. Resultado. Seguiremos a Jesús de lejos, como le siguió Pedro. Pedro, después, cuando vino la turba que se quedó dormido, no podía seguir a Jesús de cerca porque le daba miedo morir. Por lo tanto, dice la Biblia, y Pedro le seguía de lejos. Y luego le negó. Consecuencias del orar. 1. Viviremos siempre la tentación. 2. Le seguiremos de lejos. 3. Le negaremos cada 2 por 3. Que nadie me diga aquí que no ora y que es cristiano. Que nadie me diga aquí que no ora y que es íntegro. Imposible. Imposible. Se tiene que orar y se tiene que ayunar para soportar la tentación. Amén. Y vamos con el último tema. Asuntos primarios y asuntos secundarios. Esto nos pasa mucho a todos al mismo enero. Vamos con este último tema y termino. Fijaros, lo primero por lo que debemos orar. Dice Mateo 6:33, mas buscar primeramente, ¿qué está diciendo? El reino de Dios. ¿Pero qué debemos buscar primero? El reino de Dios y todas las cosas demás os serán añadidas, ¿sí o no? Amén. Buscar primeramente. No está diciendo que no busquemos lo otro, pero primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabéis que hay cristianos en nuestras iglesias que están convertidos a la añadidura? Que solo siguen a Jesús por la añadidura. Que solo siguen a Jesús para que el Señor les dé un buen mercado. Que solo siguen a Jesús para que el Señor bendiga su casa. Que solo siguen a Jesús para que les den el calzado que necesitan. Que solo siguen a Jesús cuando están enfermos para que Dios les sane. Que solo siguen a Jesús y se ponen a orar para que Dios les dé el trabajo. Que solo se ponen a orar para el beneficio suyo y de su casa. Buscan la añadidura, se olvidan de lo primero. Por eso son cristianos frustrados. Porque con nada que le falta la añadidura, están tristes, amargados, vienen al culto llorando. Si ganan y están sanos, levantan manos.
Si mañana están enfermos, no tienen dinero, están llorando. ¿Por qué? Porque buscan la añadidura. Son cristianos de añadidura, no de justicia ni de reino. Fijaros, si nos damos cuenta y leemos el contexto, que es tan importante al leer la Biblia, que hay personas que leen un versículo y de ese versículo dicen voy a decir lo que pienso de él y traen un mensaje totalmente fuera de contexto. Porque si leemos el capítulo 6, cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será por añadidura, si leemos el contexto, fijaros 2 versículos atrás, ¿cuál es la añadidura? Dice, no os afanéis pues diciendo, no os afanéis, iglesia, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? ¿Os dais cuenta? Está diciendo, no os afanéis, este no es el Evangelio. El Evangelio no es buscar lo que comeremos, beberemos y vestiremos. Porque los gentiles, los que no tienen a Dios, buscan todas estas cosas. Amén. Amén. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el siguiente versículo dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, comida, bebida, vestido, ya hará Dios que os venga, pero vosotros primeramente buscadme a mí. Entonces, cuando un cristiano es de añadidura, ese cristiano es un cristiano que no ora y que no busca al Señor. Amén. Amén. Fijaros las oraciones que se han hecho en la Biblia. Si tú te recorres la Biblia, te vas a dar cuenta por qué oraron los grandes hombres de fe. Salomón oró por sabiduría. Dijo Jehová, por cuanto no me has pedido dinero ni riqueza, te voy a dar todo lo que me pidas. Porque él en su oración dijo, Señor, dame sabiduría. Entonces, este es el reino de Dios y su justicia. Cuando tú estás en tu casa y se te ha roto el coche, tienes que llevarlo al mecánico, pero que no te preocupe ese arreglo. Entra en tu habitación y pide por el reino de Dios y su justicia. Dile al Señor, Señor, dame sabiduría para ser un buen cristiano. Entonces este es el reino de Dios y justicia. ¿Tú has visto alguno que diga, hermano, me voy a hablar a pedir sabiduría, ahora vengo? Todo el mundo dice, vamos a hablar por fulano, que se le ha roto el coche, a Mengano, que le van a tirar del piso, todo por cosas terrenales. ¿Cuántos de aquí hemos orado unos por otros por cosas de justicia? Señor, te pido que a mi hermano Abraham, Dios mío, le des fortaleza espiritual. ¿Qué va? Si me entero se le ha roto el coche, Señor, ayúdale a arreglarle. ¿Por qué? Porque somos cristianos de añadidura. Salomón por sabiduría. Sansón por fuerza. ¿Por qué? Porque le sacaron los ojos. Él no pidió, Señor, dame mis ojos. Tenía fe para que el Señor le pusiera unos ojos nuevos. Pero él dijo, dame fuerzas para derrotar a aquellos que me sacaron los ojos. Es decir, aquella inclinación pecaminosa que me ha hecho caer de tu gracia, te ruego que me des fuerza para derrotarlo. ¿Cuántos de aquí pedimos fuerza? En la oración, eso es justicia. Jeremías oró por el pecado de Israel. No pidió, estaba en un pozo, con el lodo hasta la garganta. Y en vez de pedir, Señor, sácame del pozo, dijo, Señor, perdona los pecados de Israel. ¿Os dais cuenta lo que es una persona que busca el reino de Dios y su justicia? Jeremías le pegan, le escupen y en vez de pedir que Dios le bendiga y le dé paz, se preocupa por el pecado de los demás. Eso es justicia. Entonces tenemos que llegar a estos niveles, iglesia. Porque cuando llegamos a estos niveles, conocemos a Dios. Si no llegamos a esto, le conocemos de oídas, pero todavía no lo hemos visto. Por eso la mayoría de cristianos que te encuentras están tristes, están frustrados. Estos no, este estaba con el lodo hasta aquí
Y después de unos días abrieron el pozo y le dijo: Jeremías, ¿todavía estás vivo? Sí. ¿Tienes palabra? Dime, Jehová, que tengo palabra de Dios. En un pozo, unos días ahí metido oscuro. Estaba pensando en su palabra. Esos son cristianos de justicia. Amén. Jesús, el mayor ejemplo, le dijo a sus discípulos: acompañadme porque estoy angustiado hasta la muerte. Tengo una angustia tal que me muero. Y en la oración alcanzó, Jesús oró por fortaleza. Le dijo: hágase tu voluntad, no la mía. Por lo tanto, en la oración de Jesús no estaba pidiéndole que le sacara de esa angustia, sino: déjame en esta angustia, pero al menos dame fortaleza. Eso es justicia. Y vamos a terminar con esto, que es muy importante. El otro día escuché de un cura una cosa que me gustó. Hay que orar por todo. Decía este cura: yo oro hasta para que el Señor me dé un aparcamiento de un coche cuando no lo encuentro. Señor Padre, a ver si hay un aparcamiento. A Dios pídele todo, porque es tu Padre. Amén. Y si se te rompe la bombilla, se rompen siempre dices: Señor, ¿qué le pasa a esto, Señor? Y se lo pides a Dios. Pídele todo a Dios. Pero primeramente tienes que estar en los asuntos primarios, en su justicia. Amén. Se te ha roto la bombilla, pídele a Dios que te dé una si quieres. Pero siempre y cuando vea a Dios que te estás centrando en sus asuntos primarios. Amén. Por lo tanto, por eso dice Pablo en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Está diciendo Pablo: sean conocidas todas vuestras peticiones, todas. Que hay gente que dice que yo con nadie un minuto ya no sé qué decir. Pues te irá muy bien la vida. Porque si le dedicaras 3 minutos por cada circunstancia que está en tu vida, seguramente orarías 1 hora. Amén. Porque tenemos muchas necesidades, muchos miedos, muchas áreas en que crecer, muchas cosas de comprender. Y para eso se necesita un tiempo. ¿Cuántos de aquí necesitan una casa y tienes una cita en la asistenta y tú estás muy pobre a la asistenta si le hablas y te tiras 25 minutos largos? Porque tienes la necesidad de la casa. Y le cuentas de todo: tengo una niña peluna, encendida de piezo, él es muy malo, siempre viene borracho, mi suegra es un gremlin, no tenemos de nada, ni lavadora, ni nada, ni agua, ni luz. Y empiezas a llorar, y lloras, incluso le ruegas: mire usted, haga usted el favor, se lo ruego, que me dé usted una casica, porque la asistente solo tiene que hacer así con un sello. Cuando coge el sello dices: ay, que es gloria al Señor, aleluya. Pues si para una asistenta, para algo terrenal, eres capaz de llorar, de contarle toda tu vida, ¿cuánto más necesitas hablar con Dios, que te puede dar la vida eterna y que te puede dar todo lo que necesitas? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, iglesia, no hay cosa más hermosísima que cerrarte la puerta. Si en tu casa hay quietud y hay paz, que escuchas a tus niños, a tus nietos jugar en el comedor, pues no hay cosa más preciosa. Métete en tu habitación y agradeceselo al Señor. Te arrodillas y le dices: Señor, con el que mejor puedo hablar, la mejor fiesta del día, la mejor alabanza te la doy a ti. Porque tú eres mi Dios, tú cuidas mi casa, nos has dado la salvación, nos proteges, nos guardas de los demonios, de las enfermedades, de las incertidumbres, dormimos en paz, nos das de comer, nos das la vida, nos das el aliento. Solamente con eso deberíamos estar 1 hora entera alabándole a Él. ¿Cuánto más con las peticiones que tienes? Familiares enfermos, hermanos que no tienen dinerico,
circunstancias que pasan a tus vecinos, que siempre están regañando, que para aquí, que para allá, que tratan de solucionar las cosas. ¿Cuánta necesidad tenemos? Amén. De Dios. ¿Para qué quieres hablar con otro en una plaza? De fútbol, de coches, de vacaciones. ¿Qué me importa a mí eso? A eso le dedico lo menos tiempo. Porque he pasado por una calle y te veo, si tengo que hablar 10 minutos contigo de eso hablo. Pero mi tiempo se lo dedico a Dios. Porque me ha dado la vida a mí. Y en plan de gratitud a Dios, le presento todos los días, no una vez de vez en cuando, todos los días, todas mis peticiones. Y como tú unes los requisitos que no tienes coraje a nadie, que todos los días te arrodillas, por lo tanto tu fe está creciendo, eres apto para pedirle cualquier cosa. En cualquier momento llaman a tu puerta y Dios te ha traído lo que tú le has pedido. ¿Por qué no recibimos lo que pedimos? Dice Santiago. Porque pedís mal. Pedís solamente para vuestros deleites terrenales. Pero en una casa se necesita Dios. Es que Dios no es una opción. Dios es la mayor necesidad que tú tienes. Y cuando te pones y te acostumbras a buscar a Dios en oración, ya no puedes vivir sin Él. ¿Verdad? Pierdes la emoción por el fútbol, por el ocio, por vacaciones, aunque todo es bueno. No es malo el fútbol, no es malo irte de vacaciones. Pero eso no llena mi vida la llena el Espíritu Santo. Y puedo estar en mi casa, todo el mundo de vacaciones, yo en mi casa, sin nada, sin economía buena, sin buenos lujos, está Dios en mi casa. No necesito nada más. Por eso, iglesia de Santo Domingo, la oración tiene que ser el pan de cada día de nuestras vidas. Y te invito hoy de que tú ores. Así que quiero que levantes tu mano conmigo. Vamos a buscar a Dios un minuto. Dile al Señor: Señor, te agradezco todo lo que tú me das. Te lo agradezco de corazón, Señor. Todo lo que tenemos es tuyo. Y te pedimos, Dios mío, que nos limpies con tu sangre y que protejas nuestras familias, nuestras compañeras, nuestros hijos, nuestros nietos. Guárdalos. El pan de cada día, Señor, dánosle. Y perdona nuestras deudas, así como perdonamos también nosotros a nuestros deudores. Y te ruego, Dios mío, que no nos dejes entrar en tentación. Por eso danos un espíritu de oración y de búsqueda. Bendice esta iglesia, Señor. Y te ruego que soples ahora un espíritu de búsqueda, un espíritu de impulsión a la oración. Te ruego que tu Espíritu Santo nos despierte de madrugada, Señor, para orarte y buscarte, Dios mío. Porque nuestra alma tiene necesidad de ti. Mi alma tiene sed de ti, Jesús. Dice David: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, mi alma, por tu presencia, Señor. Gracias por esta iglesia. Ayúdanos a ser una iglesia de oración y de ayuno, para que se mueva tu propósito, los milagros, para que se mueva tu espíritu, para que nos concedas nuestras peticiones. Ayúdanos a buscarte. Gracias, en el nombre de Jesús. Dar un aplauso, Señor. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias al Señor. Hemos visto, igual que en el ayuno, que la oración también es algo que debe ser respetada. Igual que respetamos la Santa Cena, hemos visto como en el ayuno también se necesita algo previo de tener nuestros corazones limpios. Amén. Para poder ayunar. El ayuno tiene mucho poder. El ayuno mueve cosas que la oración no mueve, ¿vale? Pero la oración mueve cosas que el ayuno no mueve. Por lo tanto, tenemos que practicar estas dos cosas. Amén. Pero todo con un corazón limpio. Amén. Si tienes algo en contra de alguien, ponte a cuentas con él. Ese es el primer principio. ¿Vale? Y luego ponte a orar y aumenta tu fe.
para que el Señor te bendiga. Amén. Bueno, iglesia, la semana que viene hablaremos de otro tema más, ¿vale? Mañana no hay culto. Hoy han estado algunas hermanitas buscando al Señor esta mañana aquí. Mañana también hay ayuno, ¿no? Amén, que Dios os bendiga mucho. Tenemos que seguir ayunando y orando. Y esto tiene que ser una práctica en la iglesia. Oraciones, ayunos, palabra, oración, ayuno, palabra, oración, ayuno, palabra. Y al final el Espíritu Santo pues llena este lugar. Amén.